entonces para este momento de la historia ya tenemos a don Ignacio Comonfort en el cargo de presidente y a Benito Juárez lo tenemos al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese momento hay un levantamiento armado, ¿sí?, del Partido Conservador. Ignacio Comonfort y Benito Juárez pertenecían al Partido Liberal, ¿ok? Entonces, la pugna entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, en este caso llevando al frente al general Zuluaga, no se hizo esperar. Y el 17 de diciembre se pronunció, obviamente, el general Zuluaga en contra de la recientemente promulgada Carta Magna. Y el general Zuluaga desconoce completamente el contenido de la Constitución de 1857. Lo desconoce totalmente. Y para efectos de nuestra historia, se indica que en ese momento, específicamente el 19 de enero de 1858, don Benito Juárez va a asumir la presidencia del legítimo gobierno constitucional. Vamos a tener dos presidentes. Vamos a tener a Benito Juárez en el estado de Veracruz como presidente constitucional, ¿ok? Y vamos a tener en la Ciudad de México al general Zuluaga como presidente electo, porque obviamente se hacen elecciones supuestamente, ¿verdad?, del Partido Conservador y sale electo el general Zuluaga. Qué casualidad, ¿no? Qué gran casualidad que él va a salir victorioso. Ok, al final de cuentas, sí vamos a tener nosotros ese aspecto importantísimo, porque el general Zuluaga desconoce totalmente la Constitución de 1857, la echa abajo y por lo tanto desconoce las leyes que ahí se habían implementado, las leyes de reforma, que aquí se aplicaron. Ojo, recuérdenlo y no lo olviden. Benito Juárez no fue el iniciador de las leyes de reforma. El iniciador de las leyes de reforma fue don Valentín Gómez Farías, ¿ok? Y en este caso, don Benito Juárez es el que le da seguimiento a las leyes de reforma, porque vean ustedes lo que sucede. Juárez se va a instalar o va a instaurar su gobierno en el estado de Veracruz, que ya lo habíamos dicho. Y así, cuando Juárez se instala en Veracruz, se va a dar inicio a la Guerra de los 3 años, o también como se le conoció, la Guerra de Reforma. ¿Okay? Esta guerra que va a durar del año de 1858 a 1861. Y entonces los conservadores se van a enfrentar con los liberales por el dominio del poder. Permítanme un momento, por favor. Ya. Es que sentía que se escuchaba mucho ruido y ya iba a detener, iba a pausar, pero creo que ya. Entonces, chicos, esto como que nos suena a una historia muy reciente, lo relacionado a la existencia de dos gobiernos, ¿no?, al mismo momento. Es una cuestión que sucedió con Andrés Manuel López Obrador en algún momento, si ustedes lo recordarán, aquellos que a lo mejor sí lo pudieron vivir en su momento, cuando se proclamaba él como presidente, ¿verdad?, constitucional, y el presidente que había resultado electo, ¿no? Entonces, sí, eso fue un dato, ¿no?, al respecto. Pero prosiguiendo con esto, decíamos nosotros, ¿cuál es el mérito de don Benito Juárez? Él sí pudo poner en práctica las leyes de reforma, lo que no pudo hacer Valentín Gómez Farías, porque este personaje, ¿no?, muy loable, su empeño, su labor en tratar de erradicar completamente el poder de la iglesia, ¿no?, el poder del clero y el poder militar que se detentaba en aquel momento, pero no lo logró. El que lo pudo hacer fue don Benito Juárez, ¿no? Y ese es el mérito que tiene don Benito Juárez. Ahora bien, vamos a tener nosotros que a partir de ese momento se dice que hay dos etapas en esta lucha por el poder, y que sí se tiene que destacar que obviamente se va a dar toda una transformación,
¿sí? Obviamente entre las personas que estuvieron contendiendo. Vamos a tener que la primera etapa está representada por la Revolución de Ayutla, obviamente en la cual los liberales se van a distinguir, por cierto, porque van a ser moderados y van a ser radicales, ¿no? Y por supuesto, dentro de estos liberales, moderados, radicales, vamos a tener a Juan N. Álvarez, a Benito Juárez, a Lerdo de Tejada, a José María Iglesias y por supuesto, ¿a quién creen que también vamos a tener aquí? A don Porfirio Díaz, al general Porfirio Díaz, que aquí es cuando hace acto de presencia. Es increíble cómo cambió la forma de pensar de don Porfirio Díaz, porque Porfirio Díaz luchó hombro a hombro al lado de los liberales, ¿sí? Del Partido Liberal. Él luchó hombro a hombro junto a don Benito Juárez, al que odiaba, ¿sí? Porfirio Díaz odiaba a Benito Juárez y aún así luchó con él en contra de los franceses. ¿Por qué lo indicamos de esa manera? Porque después, ya cuando don Porfirio asciende al poder, resulta que adoraba a Francia, ¿no? Y resulta que era conservador. Pues ¿en qué momento don Porfirio cambió tan rápidamente? ¿En qué momento cambió tan drásticamente de ideología? Bueno, ya saben ustedes, el poder, ¿no? El poder que todo lo corrompe, el poder que cambia y que el poder que compra, ¿verdad? Conciencias. Pero bueno, la segunda parte que se indique, que se indicaba hace un momento, ¿no? Por supuesto, va a dar una división en donde se va a destacar, claro que sí, a estos partidos, ¿no? Va a haber o van a existir diferentes bandos. Y van a existir los juaristas, van a existir los lerdistas, los iglesistas y los porfiristas, ¿no? Cada uno va a tener su propio bando. Chicos, es increíble, ¿no? Esta cuestión. Ahora, mencionando decíamos hace un momento, ¿verdad? A Lerdo de Tejada, mencionando a José María Iglesias y por supuesto a Juárez, estos tres, ¿sí? Vamos a tenerlos como partícipes en las famosas leyes de reforma. Son 3 leyes de reforma, que es la ley Juárez, la ley Iglesias y la ley Lerdo, ¿ok? Y entonces vamos a continuar analizando precisamente esas leyes de reforma. Por lo tanto, chicos, decíamos, iniciador de las leyes de reforma, Valentín Gómez Farías. Continuador de las leyes de reforma, don Benito Juárez. Independientemente y no obstante que durante los gobiernos de Álvarez, de Juan N. Álvarez y de Ignacio Comonfort, se expidieron algunas leyes importantes que decían, se expidieron las primeras leyes reformistas, ¿no? Se considera, sí, como ya lo habíamos dicho, que el iniciador de la reforma liberal de México fue don Valentín Gómez Farías. Que nunca lo haya podido poner en práctica, eso es otra cosa, porque no lo dejaron, ¿verdad? Pero él es el iniciador de las leyes de reforma, ¿ok? Ahora bien, estas leyes de reforma que vendrían a transformar todas las condiciones sociales y políticas del país. El programa reformista consistía principalmente en tratar de extirpar de raíz la influencia del clero y del ejército, obviamente en el gobierno, para lo cual sí era preciso acabar con sus privilegios, hacer una distribución de todos los bienes que se encontraban en sus manos, que se llamaban bienes o se consideraban como bienes ociosos, y por supuesto la confiscación de los bienes eclesiásticos, la secularización de la administración de cementerios y del registro civil, todo eso estaba en manos de la iglesia. Entonces quitarle ese poder a la iglesia fue fundamental y se hizo con las leyes de reforma. También se van a suprimir varios días inhábiles que estaban basados en festividades de carácter religioso, obviamente
van a prohibir a funcionarios que asistieran con sus cargos a ceremonias de carácter religioso. Estos días inhábiles que eran marcadamente religiosos, hay que mencionar que hoy en día nada más tenemos un día, ¿sí?, que tiene que ver con la religión y que es considerado como inhábil por ley. Nada más un día, chicos. Nada de que el 12 de diciembre, no. Nada de que la Semana Santa, no. ¿Sí? Es el 25 de diciembre, nada más. Es el único día que tiene, obviamente, estos tintes, religiosos, y que es considerado como día inhábil por ley.